Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se topan? Muchas gracias a esas 14 personas que nos siguen viendo en este podcast. Por ustedes lo seguimos haciendo. No nos han dejado sentir solitos. Y hablando de solitos, vamos a hablar en este podcast de la soledad. De ese fenómeno silencioso, ese sentimiento humano que creo que es uno de los más tremendos por los que el ser humano pasa. El sentirse solo al pesar de estar rodeado con mucha gente o al pesar de estar rodeado de mucha gente. Creo que esto es tremendo y lo discutía con unos amigos y es más, lo veía en algunos libros que he estado leyendo y en algunos autores, algunas novelas que también he leído y creo que todos resaltan ese tema de la soledad. Porque la soledad puede ser tanto constructora como destructora. A mi corta edad he entendido que el tema de la soledad lo forja a uno, le enseña cierto carácter, lo ayuda a entenderse a uno, porque si uno quiere estar con alguien, ya sea en temas laborales, en temas de pareja, en todo, bueno, más que todo en temas de pareja, uno tiene que entenderse a uno mismo, saber quién es uno, para dónde va. Y en esos momentos de soledad es que entran esas interpretaciones. Pero hay días que es jodido. Hay días que es jodido como este. Pensaba, toda mi vida he creído que ser un tipo orientado al mérito es una de las mejores cosas que me ha pasado y es uno de los mejores caminos que he podido tomar. Pero ¿qué queda después del mérito? O sea, lograr tantas cosas, hacer tantas cosas, si al final sí, llenan mi ego, pero no llenan mi alma. Y termino pensando en quedarme solo, en estar solo, en tanta gente que conozco, tanto. Y yo sé que a mucha gente le pasa similar. El llegar y, bueno, llega a la meta, pero ¿ahora qué? Se traza otra meta, llega a esa meta y ¿ahora qué? Y en esos momentos en los que uno está identificando qué otra meta trazar, surge un momento de soledad, que a veces le pega duro a uno. Y uno decide si ese momento es constructor o destructor. Pero por lo general el conocerse a uno es algo de lo más complejo, tedioso y doloroso que hay. Porque uno se tiene que hacer muchos juicios de valor, muchas preguntas incómodas. Por ejemplo, al terminar una relación, uno piensa pues, ¿qué hay de mi parte personal? Y uno cree que a veces recupera esa independencia. Pero bueno, uno está las primeras semanas bien, pero va a llegar un momento en el que solo. Y, y a veces esa soledad lo impulsa a uno a tomar malas decisiones, a meterse tal vez por impulsividad con otra persona que no. O a tomar, no sé, un rumbo al cual uno no quiere llegar. O un rumbo al cual no está preparado. Sino es por ese motivo de impulsividad. Por querer no estar solo. Por querer no afrontar esa soledad que uno empieza a buscar diversas cosas, ya sea personas, vicios, con qué tapar esa soledad, con qué complementarla, ¿no? Pueden ser, y mucha gente lo dice, puede ser el camino para tener un hobby, tapar la soledad con un hobby. No sé, empezar a practicar tenis, leer un poco más, cosas así. Pero pues al final uno no termina afrontando esa soledad.
Y siempre va a llegar un momento de bajón en el que uno va a decir, "Ay, ¿qué estoy haciendo?". A pesar de ser un tipo familiar, yo me considero un tipo familiar. Y sé que a mucha gente le pasa que tiene a su familia y todo, pero aún así se sigue sintiendo solo. Y con gente que es una chimba o gente que tiene unos trabajos o sí, gente que tiene un éxito en lo que hace. Pero al final de cuentas se termina sintiendo o termina teniendo un bajón de soledad. Que lo he logrado identificar. Hasta con gente que está casada, gente que tiene parejas. Entonces, ¿qué queda después de esto? ¿Cómo hacer? ¿Cómo afrontar? ¿Cómo tener estos juicios de valores bien, no? ¿Cómo decir, hey, me siento solo, pero esta soledad es porque... Y esa introspección es sumamente complicada, sumamente dolorosa. Porque lo lleva a preguntarse a uno si estaba haciendo esto bien, lo estaba haciendo mal, qué voy a hacer, para dónde voy. Y esas son preguntas del ser humano sumamente complejas. Que no sé si sea bueno hacérselo a una temprana edad. Yo tengo 24 años y mucha gente me ha juzgado por... No me ha juzgado, o me ha mencionado que parece que tuviera una mentalidad de viejito. Yo creo en el amor, creo en trabajar, en ser determinado, en ser coherente con lo que hago y con lo que digo, en crear un buen nombre, en querer tener una familia. Sí, ideas tal vez un poco conservadoras para este muchacho tan liberal. Y siempre me he cuestionado eso, ese tema de cómo estar bien conmigo mismo, cómo saber llevar las cosas, podcast escuchas. Y creo que son preguntas que cada uno se debería hacer. ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? ¿Por qué me estoy sintiendo solo? ¿Por qué identifico esto? ¿Sí? Porque a veces esa soledad lo lleva a tomar a uno malas decisiones. Querer volverle a escribir a alguna ex. Querer salir con alguien por impulsividad. Eh, o quitar límites para que otras personas entren. Dejar de ser selectivo. Y uno nunca tiene que dejar de ser selectivo. Uno siempre tiene que tener claro qué es lo que va a hacer. Quién es, hacia dónde van las cosas. Y me preguntaba eso. Me preguntaba eso, cómo afrontar estos momentos de soledad. Cómo entender. Cómo ver a mi familia como apoyo. Crear una red de apoyo. Porque es que no es fácil. Y todos lo saben, no es fácil hablar, decirle a alguien como, hey, me estoy sintiendo solo. Y la otra persona, deje de sentirse solo. O lo voy a acompañar, pero pues esa mierda no sirve. Creo que al final de cuentas es algo que uno tiene que trabajar. Algo que no es que así te acompañen, así no te dejen ir solo a ningún lado, se vaya a quitar. Hay mucha gente que tiene alrededor muchas personas y se siente solo. Y en este tema del liderazgo lo he podido ver. Sobre todo en esas figuras políticas, sociales, que sí están rodeadas de mucha gente. A veces es gente por beneficios, a veces es gente que en serio realmente está por la causa. Y hay gente que realmente admira y quiere a la otra persona. Pero creo, y lo mencionaba un político de alto rango, que estas cosas llenan el ego, más no llenan el espíritu, más no llenan el alma. Y el único que puede llenar el alma es uno.
con lo que deja entrar, con lo que deja salir y en cómo reacciona a estas cosas. Entonces pensaba mucho en esto y quería dejarles esta reflexión, quería dejar una reflexión a cada podcast escuchas, que es que a veces el camino más solitario es el camino que más lo forja a uno, porque lo lleva a momentos de introspección, a momentos de configurarse uno, de saber qué quiere, hacia dónde va, momentos de crear carácter. Aunque es jodido y esta idea de que no es jodido, no, pero nunca hay un camino fácil y si uno va por un camino que no tiene altibajos, no tiene problemas, pues no es un camino que lo vaya a forjar. En cualquier momento las bases de ese camino se van a caer porque nunca pasaron por una tormenta. Y a veces uno tiene que preguntarse en la vida qué está haciendo, hacia dónde va, qué gente deja entrar, qué gente no deja entrar, qué gente decide extrañar uno, qué gente no decide extrañar. Y es complejo, sobre todo en tema personal, en las relaciones, para mí ha sido complejo. Porque yo creo que tengo una visión y tengo un propósito que siempre lo he buscado y siempre he querido que sea. Y siempre he trabajado por él. Entonces, cuando vienen muchos amigos, viene mucha gente, cuando uno, hey, llegaste a, no sé, tuviste éxito en una campaña, tuviste éxito en otras cosas, llegan mucha gente solo por beneficios. Entonces uno no sabe identificar esas amistades, si a veces son amistades por conveniencia y todo, y no, uno nunca está preparado para eso, porque a uno nunca le han enseñado, tal vez a veces uno coja callo de ciertas cosas que le han pasado, pero la verdad es que uno está viviendo por primera vez, y no debería darse tan duro uno, pero pues la mente también lo apremia, lo apremia, lo apremia, y es como como todos los días, hey, ¿será que esto sí? Como momentos de autorreflexión que uno debe tener. Y de ahí se va configurando, pues, este sentido de saber si sí se deja entrar esa gente o no. Y en el tema de parejas, también, porque a veces esa soledad lo vuelve selectivo a uno. Pero a veces esa misma soledad hace que uno quite esa selectividad y deje entrar a gente que no. Y no hay nada peor en esta vida que afrontar, sentirse solo y pasar por una tusa. Afrontar una tusa solitaria. Que tal vez uno nunca esté solo. Yo nunca he estado solo, siempre he tenido a mi familia, amigos. Dios siempre me ha puesto en un buen lugar. Pero ¿qué pasa que de verdad cuando uno tiene ese sentimiento de sentirse solo a pesar de estar rodeado de mucha gente? A pesar de tener ese éxito que les mencionaba. Entonces creo que uno se debe preguntar, tiene que tener esos momentos de introspección. Y ver hacia dónde uno va. No los quiero abarrotar con palabras técnicas, con filosofía citada o algo así. Solo les quiero hacer entender es que esa soledad nunca es mala. Que pega duro, que da duro. Pero en esos momentos solitarios es cuando uno crea el carácter, porque escuches. Cuando uno en serio se conoce. Cuando uno sabe, uno no puede ir por la vida tapando o no haciéndose consciente de esa soledad. Tapándola, no sé, con amigos, con hobbies, con parejas. Uno se tiene que hacer consciente. Y decidir y decir, no estoy solo. Tal vez se deba a esto, pero no estoy solo. Y si estoy solo, me tengo a mí. Y eso es lo que me basta.
Entonces, creo que esa es una decisión que uno tiene que tomar conscientemente. Poder decir, voy por este lado o no voy por este lado. Poder saber si y entender que la soledad no lo destruye a uno, que tal vez sea triste, pero la soledad lo construye a uno. Y al meter esa idea en la cabeza de uno, en que la soledad lo construye a uno, uno empieza a ver oportunidades, empieza a ver mejores cosas, empieza a mejorar. Tal vez para todos los líderes que en algún momento afrontan esto, de sentirse solo todas las personas, eh, no hay que escoger o no hay que tenerle miedo a la soledad, no hay que escoger por soledad o tenerle miedo a esto. Hay que afrontarla y decir, tengo estas metas claras, tal vez este camino sea solitario, pero le vamos a hacer. Tal vez sea el más duro, pero le vamos a hacer. Porque este camino es el que me va a forjar y me va a llevar a grandes cosas. Y siempre me llevará, siempre será de la mano de Dios. Ya saben, la soledad no solo es un motor de tristeza y autodestrucción, es un motor de autocreación. Tópense con eso en la vida y empiecen a entenderlo en la vida. Esto ha sido todo en este podcast.